Bienvenidos a este episodio de Bibliotequeando, les habla su anfitrión Ricardo Lugo. Gracias por escuchar este podcast que resume y discute libros. Si quieres seguir aprendiendo aún más a través de la lectura, puedes suscribirte al canal de YouTube, seguirme en las redes @bibliotequeando, también suscribirse al blog donde analizo y resumo libros y ponerle como siempre 5 estrellas al podcast para seguir apoyando este concepto y seguir apoyando la lectura. Hoy les traigo este cuento del autor estadounidense Ted Chiang, un autor de libros de ciencia ficción. Él me recuerda un poco a Jorge Luis Borges, no en la calidad literaria, aunque también es buen autor, sino en los conceptos de sus cuentos cortos de metafísica. No son libros complicados de entender, pero habla mucho sobre debates metafísicos, el tiempo, la identidad, lo que es real, y lo hace a través de cuentos muy entretenidos y ha cogido bastante fama aquí en Estados Unidos, porque hace unos 5 o 6 años se publica la película La Llegada, que es basada en un cuento de él. Si se recuerdan esa película, llegan unos extraterrestres al mundo, sin arruinarles el cuento, pero los extraterrestres llegan y se quieren comunicar con nosotros. El ejército de Estados Unidos contrata a una profesora experta en lenguas, en idiomas, para tratar de entender el propósito de estos alienígenas. Una película muy filosófica, nuevamente el concepto del tiempo y la realidad y el destino. Actores que quizás ustedes conocen que salen en esta película: Amy Adams, que es la profesora de idiomas, Jeremy Renner, que es su mano derecha, y el ejército es representado por el actor Forrest Whitaker, el mismo de El último rey de Escocia y otras películas. Muy buena película, muy recomendada. Yo leo el cuento sin saber que tenía una película. Yo subí una foto de este cuento que se llama en verdad La historia de tu vida, no se llama La Llegada, le cambiaron el nombre para la película. Pero yo subí que estaba leyendo esto y muchas personas en Instagram empezaron a decirme: eso tiene una película, y la vi y me encantó. Muchas veces las películas no son tan buenas como los libros, en este caso creo que sí lo fue. Aunque el libro sí es un poco más filosófico. Pero el punto es que en ese mismo cuento, Ted Chiang publicó una colección de cuentos. Básicamente es un libro que tiene aproximadamente unos 10 cuentos. Uno de esos es La historia de tu vida. El otro es este que le estoy resumiendo, Te gusta lo que ves. Es el último, de hecho. Se llama Like What You See, a Documentary. En español se llamaría Te gusta lo que ves, un documental. Que trata de un mundo ficticio. Un mundo donde se puede activar algo en tu cerebro. Hay una tecnología que te puede evitar identificar si una persona por su cara es atractiva físicamente o no. El punto es que se quiere evitar la discriminación, de lo que vamos a ver que se va a llamar el lookismo, que es la discriminación hacia las personas basado en su apariencia física. Entonces ese es el mundo ficticio, futurístico en el cual estamos viviendo en esta obra, pero él la cuenta de una manera muy única, porque no lo narra, sino que simplemente cada capítulo, cada sección del libro es como una carta o un reporte de lo que dijo una persona. Entonces no hay narración, todo lo que lees es en la primera persona, alguien contando su punto de vista. Y vamos a ver distintos personajes, que lo que me gustó, tiene muchos ángulos de por qué esta tecnología debería aprobarse, esta tecnología debería prohibirse. Y específicamente él lo cuenta no dentro de un mundo universal, sino dentro de una universidad. Vamos a ver una universidad que está tratando de obligar, o mejor dicho, hay organizaciones promoviendo que esta tecnología sea implementada obligatoriamente para todas las personas que cursan dentro de la universidad, y ese debate político en un mundo muy diferente al nuestro, pero al mismo tiempo va a ser muy familiar, porque vamos a ver a los activistas políticos, vamos a ver a las corporaciones, intelectuales, discusiones de antidiscriminación, del feminismo, exceso de corrección política. Todos estos ángulos van a ser demostrados a través de las cartas, de los reportes de los personajes en este cuento. Cabe destacar que esto es un libro que me llegó a mí personalmente, porque yo fui hasta los 17 años de edad, yo fui sobrepeso. Yo después hice dieta, ejercicio, la típica, y más nunca he vuelto a ese mundo ya, ¿cuántos son ya? 14 años después, 15 años, perdón, después. Y me conecto mucho con varios de los mensajes de las personas que son discriminadas por su apariencia física. El libro específicamente es la cara, no habla del físico del cuerpo, pero es la cara como mensaje de todo lo demás. Y como van a ver, es complicado. Si ahorita tienes una idea ya de lo que tú opinarías, si eres pro esta tecnología o anti esta tecnología, espérate este resumen, que va a ser muy interesante los argumentos que vas a escuchar. Por lo mismo, quiero saber qué ustedes piensan. Escuchen este resumen
Y comenten, me pueden enviar por mensaje directo en Instagram o pueden comentar a la publicación que yo voy a hacer este día lunes 19 de febrero cuando fue publicado este episodio en Instagram sobre el libro. Y ahí yo aprender y podemos hablar un poco sobre el debate. Al mismo tiempo, al final del resumen, les voy a decir lo que yo haría en esta situación, en este mundo ficticio en el cual nos encontramos. Así que empecemos con este resumen, que empieza con la primera carta escrita por Tamara Lyons, una estudiante de primer año en la universidad. Ella va a ser una de nuestros personajes principales. Ella acaba de salir de la casa de sus padres, primera vez que vive sola, está viviendo ahora en esta vida, en este campus universitario, y está quejándose, porque dice, ahora llego aquí y resulta que la gente quiere hacer Cali un requisito. Cali es el nombre coloquial que se le va a llamar en esta historia, en este mundo ficticio, a la caliagnosia, que es la solución a este problema de la discriminación física. La caliagnosia, si se te activa, evita que tú puedas ver la belleza física, especialmente la facial, en otras personas. El nombre viene de la agnosia o de la prosopagnosia, que hoy en día es una condición real, existe, es la pérdida de la capacidad de identificar objetos o hasta personas en el mundo. Entonces, la teoría, lo que nos insinúa aquí el libro, es que de esa condición se pudo determinar qué es lo que causa esta condición y de ahí desarrollaron esta tecnología para evitar que tú puedas reconocer la belleza de otra persona. Entonces la caliagnosia, si lo tienes prendido, no puedes saber si alguien es atractivo, bonito, etc. Si lo tienes apagado, vives en el mundo común y corriente que tú y yo conocemos hoy en día. Ella se siente frustrada porque sus padres la criaron con Cali. Ella toda la vida nunca supo quién era atractivo y quién no. Y cuando al fin sale del colegio, del bachillerato, hacia la universidad, ella esperaba como que vivir en este mundo adulto para poder ser como los demás, porque no todo el mundo tiene caliagnosia. No hay un gobierno totalitario que nos obligó a tener caliagnosia ni nada por el estilo. Es una tecnología que existe y es como una cirugía plástica. Si quieres mejorarte, es tu decisión. Así que la mayoría del mundo no vive con caliagnosia. Ella sentía que se había perdido esa experiencia y quería hacerlo en la universidad, pero parece que en la universidad hay movimientos activistas de los estudiantes para obligar a la caliagnosia. Y lo que aprendemos en su carta es que próximamente, en un futuro muy cercano, va a haber una elección, un voto en la universidad para determinar si se obliga a utilizar el Cali o no. Y ella está a favor del no. La segunda carta es de María de Sousa. María de Sousa es una estudiante de tercer año, ya tiene más tiempo en la universidad, es la presidenta de la organización estudiantil llamada Estudiantes por la Igualdad en todas partes. Ella dice, y cito, nuestro objetivo es muy simple. La universidad tiene un código de conducta ética. Lo que queremos hacer es agregar una disposición al código que requiera que los estudiantes adopten la caliagnosia siempre que estén matriculados. Ella explica que se vieron impulsados a lanzar esta propuesta, este activismo, por el lanzamiento de una versión Specs de Visage, que es básicamente un software en este cuento, que te muestra cómo te verías tú con cirugía estética. Lo opuesto, básicamente. Para mí es un comentario del autor sobre los filtros de Snapchat, Instagram, etc. Cabe destacar, él escribió este libro antes de esa tecnología. Este cuento tiene unos 20 años aproximadamente. Pero él ya estaba visualizando que ese mundo iba a venir, donde la tecnología te podía ver o te podía mostrar cómo te verías de una manera más atractiva. Lo que María de Sousa argumenta y su organización es que eso ha causado daño en la sociedad. Eso se llama el lookismo, del verbo en inglés look, de mirar. Ella dice que el lookismo es algo muy ignorado. Durante décadas la gente ha estado dispuesta a discutir sobre racismo, sexismo, pero todavía se muestran como que indispuestos de hablar del lookismo. Y deberíamos hacerlo, ya que este prejuicio contra las personas poco atractivas es muy generalizado, muy común en la población, es lo que nos dice María de Sousa. La gente, peor aún, la gente lo hace sin que nadie se lo enseñe, lo que de por sí ya eso es malo. Pero en vez de combatir esta tendencia, la sociedad lo que ha hecho es reforzarla. Los filtros, la tecnología, glorificar a las personas que son altamente bellas o atractivas. El Cali, argumenta esta estudiante, es una especie de madurez asistida. Te permite hacer lo que sabes que debes hacer, que es ignorar la superficie física de una persona y poder mirarlos más profundamente. Seamos un ejemplo para otras universidades y en última instancia para la sociedad en su conjunto. Así que hagamos una ligera pausa para entender dónde estamos en esta historia. Primero entendemos a través de Tamara que esto es un mundo donde bastantes familias deciden criar a sus hijos con el Cali desde el principio para que aprendan a ver la belleza
digamos, humana de las personas y no la física. Al mismo tiempo, esa decisión no es tomada por las mayorías, pareciera. En la mayoría del mundo no parece tener el Cali activado. Por lo tanto, hay grupos activistas, como este representado por María de Souza, que quiere que en ciertos lugares de la población sea obligado el Cali para evitar la discriminación, para evitar que ciertos grupos se sientan inferiores a los demás. Ese va a ser el debate. Todo este debate, en el caso de este cuento, basado en un voto que se va a dar en la universidad sobre el debate del Cali, pero es algo que podemos, por supuesto, interpretar como sociedad en general. Eso va a ser, digamos, todo el debate a través de esta historia, de carta en carta, personaje en personaje. Van a haber neurólogos, profesores de sociología, profesores en otros cargos en la universidad, otros estudiantes que van a dar su opinión, y vamos a ver distintas razones por la cual se debería de implementar el Cali y razones por la cual no se debería de obligar el Cali. Antes de continuar con el resumen, nuevamente recuerden que en buscalibre.com, en el link que yo tengo aquí en el podcast o en la biografía de Instagram, pueden acceder a ofertas especiales de Bibliotequeando, donde pueden conseguir cualquier libro enviados a las puertas de tu casa en toda Latinoamérica o Estados Unidos, nuevamente en Busca Libre. El link está disponible en la descripción de este podcast o en la cuenta de Instagram. Pasemos entonces a la tercera carta, que es de un neurólogo llamado Joseph Weingartner, que nos explica cómo funciona la ciencia de esta caliagnosia. Primero, él dice que es asociativa, no aperceptiva. En otras palabras, vas a poder seguir identificando lo que estás viendo, pero no vas a poder interpretarlo como estéticamente atractivo o no. Si hay una persona tiene algo no atractivo en su cara, lo vas a poder ver, pero no vas a saber que eso es atractivo. Y él explica que la razón por la cual el Cali existe es porque en nuestro planeta todos los animales tienen criterios para poder evaluar el potencial reproductivo de sus posibles parejas. Y ese potencial reproductivo es igual a belleza. Y hemos evolucionado para, con ya millones de años, que todos nuestros circuitos neuronales reconozcan estos criterios rápidamente, identificar si esa persona tiene un buen potencial reproductivo o no. Y parte del problema, nos explica el neurólogo, es que nuestra cara es el centro de las interacciones sociales y nuestra cara tiene indicadores que le muestran a otras personas si somos atractivos o no, si somos, o mejor dicho, si tenemos potencial reproductivo como pareja. Por lo tanto, se ha creado un mundo donde tu cara va a determinar si tienes privilegio o no en la sociedad. Y lo complicado de entender esta realidad, dice el neurólogo, que a nosotros nos gusta pensar que, bueno, la belleza es relativa, que las culturas perciben distintos elementos como, o los valoran, mejor dicho, a distintos niveles, no todo es exactamente igual. Eso es verdad, dice el neurólogo, pero al mismo tiempo hay estudios que muestran que hay ciertos parámetros que determinan lo que es bello o atractivo universalmente en nuestras caras. ¿Cuáles son esos? El más obvio es que la piel sea lisa o suave. Una piel lisa indica juventud, indica salud, y eso se valora en todas las culturas independientemente de sus factores ambientales. Segundo, la simetría, ¿no? Los factores estresantes del ambiente, como la mala nutrición, las enfermedades, los parásitos, tienden a provocar en nuestras caras asimetría. Por lo tanto, si alguien es simétrico, indica buen potencial reproductivo. Tercero, las proporciones faciales. Nosotros nos sentimos atraídos como humanos a otras personas por las proporciones faciales cercanas al promedio del resto de la población. Eso sí depende de qué población tú pertenezcas. Pero en otras palabras, si estás en una población donde las personas tienen unas orejas, digamos, tamaño promedio, y de repente ves a alguien con las orejas demasiado grandes, eso te parece a ti de una vez automáticamente no atractivo. En otra cultura donde todas las orejas son grandes, eso sí es atractivo. Pero en esta cultura, eso no va a ser atractivo. La gente valora el promedio. Tienes que ser atractivo, que no es promedio, pero tus proporciones faciales son promedio. Y rápidamente, antes de continuar con la carta del neurólogo, esto es verdad, por cierto, lo que él acaba de decir. Eso no es algo que inventó Ted Chiang, el autor, en el libro. Estos son los estudios de la biología y de la psicología que se han hecho en todas las culturas. De hecho, porque se han hecho en todas las culturas, es que se sabe que esto es verdad, o por lo menos la ciencia tiene este concepto de que la puedes desafiar. Así que no digo que quizá más adelante nos demos cuenta que estamos equivocados, pero la ciencia de hoy en día biológica determina que eso es así. Lo que han hecho es que le ponen a personas en todas las regiones del mundo, culturas, a ver la foto de un ser humano y tú tienes que decir del 1 al 10 qué tan atractivos son. Y son fotos muy neutras, a veces son en blanco y negro, no tienen accesorios ni maquillaje,
Nada, digamos, que resalte quizás su estatus social, poder adquisitivo, esas cosas están eliminadas de la foto. Simplemente se ve a la persona en su estado natural y se le pide a los sujetos que están haciendo este estudio, bueno, mira esta foto de esta persona del 1 al 10, dime qué tan atractiva es. 1 siendo normalmente no atractivo para nada, 10 muy atractivo. Es tu opinión personal, no es la opinión de la sociedad, solamente la tuya. Ese mismo estudio replicado en todas las culturas ha demostrado que ciertos atributos siempre tienen un buen puntaje en cuanto a qué tan atractivos son. Siempre salen, por decirlo así, positivamente en los estudios. Y esos elementos que siempre están, y digo siempre entre comillas, porque los estudios lo que muestran es que en promedio las personas responden mucho más positivamente a través de todas estas culturas a la piel suave, la simetría, las proporciones faciales. La conclusión es que si siempre aparece esta reacción, tiene que ser que es biológica, no puede ser cultural, porque si no, no se viera en otras culturas y siempre se ve. Como pueden imaginarse, esto es un estudio muy polémico. Por si acaso, el estudio no ignora los factores ambientales, los estándares culturales de la belleza. Eso, por supuesto, sigue existiendo. Simplemente dice que hay unos factores biológicos que ya vienen en el código del ser humano. Y eso es lo que Joseph Weingartner dice en la carta. Ya que esto existe, o mejor dicho, ya que esto es aceptado en la ciencia, nosotros hemos desarrollado este Kali. Porque el Kali en verdad es una falta de respuesta a estos rasgos. Más nada. A los rasgos de la belleza de los estándares culturales van a seguir respondiendo positivamente las personas. Si está de moda vestirse con pantalones anchos en vez de los pantalones apretados, el Kali no te va a hacer olvidarte de eso. Tú vas quizás a ver a la persona que se vista a la moda como alguien más atractivo que el que no. Si está de moda pintarse la boca comparado con no pintársela, la persona que tiene la boca pintada, tú la vas a todavía, con el Kali prendido, todavía vas a poder entender que esa persona quizás es más atractiva. Al mismo tiempo, el doctor explica que si todas las personas que están en tu grupo o en tu círculo social, digamos que están en una fiesta y el único que tiene Kali eres tú, si todo el mundo se está burlando de una persona porque tiene la nariz muy larga, tú te vas a poder dar cuenta de eso. Así que no estás desconectado de la realidad por completo, solamente de ese aspecto en particular de la belleza física. El neurólogo termina su carta muy interesante diciendo que la Kali por sí sola no puede eliminar la discriminación basada en la apariencia, lo que sí hace es igualar las probabilidades. Elimina esa predisposición innata a que surja esa discriminación. De aquí pasamos a una segunda carta de Tamera. Tamera nos cuenta cómo fue vivir con Kali en su infancia. Ella explica que ella fue por un colegio privado donde era obligado usar el Kali. Sus padres la inscribieron ahí para que ella viviera en una sociedad mucho más con mucha más igualdad. Y apenas llegó a la universidad y todo el mundo se enteró que ella venía de ese bachillerato, todo el mundo le preguntó a ella cómo fue vivir así, y ella cuenta en la carta de que normal, como todo lo demás. Cuando uno crece de joven, todo es normal hasta que estás en tu vida adulta y te das cuenta cuáles son las cosas que fueron muy únicas de tu propia experiencia. Dice que sus amigos a veces solían reunirse a ver películas y tratar de descubrir quién era en verdad atractivo y quién no. Asumían que el protagonista de la película iba a ser más atractivo que el coprotagonista o el actriz de reparto. Solía ser así cuando preguntaban a otras personas fuera de su mundo de Kali. Así que era normal, era algo más en la vida, pero que cuando te haces mayor empieza a molestarte. Porque empiezas a salir con gente de otros grupos sociales, gente de otras escuelas, y si ellos no tienen el Kali puesto, tú te sientes como que fuera de lugar. Hay una realidad que ellos están viendo, pero tú no la puedes ver. Eventualmente tuve muchas peleas con mis padres, dice Tamera, porque me impidieron ver el mundo real. Y con eso pasamos a entender cómo es que se fundó este colegio. Leemos una carta del fundador de Saybrook, que es el nombre que se le asigna a esta escuela. Él explica que había muchos padres en el mismo vecindario quejándose del sistema educativo moderno, de no solamente la falta de un mejor sistema académico, pero de un mejor sistema cultural. Que los medios de comunicación estaban controlando demasiado las mentes de los jóvenes. Todos los padres estaban luchando en contra de eso y hacían lo que podían, pero no se puede aislar por completo a los hijos del mundo. Y es un mundo que tristemente tiene la cultura obsesionada con la imagen. Y ahí fue que todos vieron el Kali como una oportunidad. Eventualmente uno de los padres preguntó ¿qué si podemos criar a nuestros hijos con esto? Y ahí es que ellos decidieron fundar Saybrook, una escuela privada donde el requisito es que todos los padres y sus hijos adopten Kali mientras los hijos estén matriculados en la escuela. Meta AI is the personal AI that's tailored to you, now with its very own app. It's built to get to know you, offering helpful answers and inspiration.
Looking for something to add to your bucket list? Meta AI goes beyond traveling the world. It remembers you're a basketball fanatic and suggests you attend one of the playoff games. Just start typing or speaking to get the answers you need, wherever and whenever, because Meta AI is your personal AI. Download the Meta AI app, now available on the Apple App Store and Google Play. I already love same-day delivery with Shipt, but it's so much better since I signed up for Target Circle 360. Why? Because I no longer pay price markups from the majority of stores through Shipt. Only a handful of alcohol retailers and items don't count. That means no markups on groceries, pet food, even home goods and makeup. So to recap, I have more time to catch up on life while someone shops for me, and I spend less. It's a win-win. Order now at shipt.com/360. Terms apply. Home means something different to everyone. But with Rocket Mortgage, home can mean even more. It can mean a college education, taming your high-interest debt, even a renovation. We've made it easier than ever to use your home equity. That home you worked so hard for, now it can work hard for you. Call 800-4ROCKET or visit rocket.com to find out more. Rocket Mortgage, LLC, licensed in all 50 states, NMLSconsumeraccess.org, number 3030. En ese mismo tono pasamos a leer la carta de la mamá de Tamera, la mamá y el papá, que nos están explicando cómo es que ambos decidieron inscribirla a ella en este colegio. Primero hablamos o conocemos a la madre, que dice que Saybrook fue un orgullo para ella porque ella se dio cuenta había un número mayor de lo normal de estudiantes con anomalías faciales, con cáncer de hueso, con quemaduras, con condiciones congénitas, que lo que ella veía en otros colegios. Ella recuerda que la clase de 12 años votó para que la estudiante que fuera presidenta de la clase fuera una niña que tenía cicatrices en mitad de su cara, de unas quemaduras que había sufrido tristemente. Y la mamá de Tamera dice, yo vi a esa niña cómoda consigo misma, popular entre los niños del colegio, que quizás en otra vida, en otro colegio, ella hubiese sido totalmente excluida, especialmente a esa edad. Y ella dijo, ese es el tipo de ambiente en el cual yo quiero que mi hija crezca, y por eso fue que la inscribió. La mamá sigue diciendo que a las niñas es peor, que siempre se les ha dicho que su valor como persona está ligado a su apariencia. Y peor aún, algunas niñas reciben el mensaje de que pueden vivir la vida basándose solo en su apariencia y luego nunca terminan desarrollando su mente. Ella quería que a su hija eso no le sucediera, porque ser bonita, es una frase que me gustó mucho de la mamá de Tamera, ser bonita es fundamentalmente una cualidad pasiva. Incluso cuando trabajas en ello, estás trabajando para ser pasivo. Estás trabajando para simplemente verte atractivo. Ella se está refiriendo, por supuesto, al maquillaje, cirugía, estética, etc. Y ella quería que su hija se valorara a sí misma en términos de lo que ella podía pensar, de lo que ella podía realizar, de lo que ella podía hacer como ser humano, no de cómo ella se veía. Eso es pasivo. Yo quiero que mi hija sea activa. Después vemos la carta del papá. Y el papá dice, no me importa si ya de adulta Tamera decide deshacerse del Cali. Nunca se trató de quitarle a ella la opción. Una vez que una persona es mayor, ya está mejor equipada mentalmente para lidiar con el tema de la apariencia personal. Es más probable que ya a esa edad, al haber vivido con el Cali por los primeros 18 años, ya se sienta satisfecha con ella misma y ya se pueda considerar guapa o no. Por supuesto, no todo el mundo llega a esa madurez. Unas personas llegan a esa madurez a los 15, 16 años. Otros llegan a los 30, otros nunca llegan. Pero la realidad es que a los 18 es la mayoría de edad legal y ahí cada quien puede tomar sus propias decisiones. Así que nosotros no vimos ningún tipo de problema en inscribirla a ella en este colegio y que ella ya más adelante en la universidad decidiera. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa para analizar un poco los argumentos. Como verán en el libro, casi todas las personas que se benefician de ser atractivo o atractivas van a ser mujeres. No que los hombres no tengan tanto beneficio, pero creo que todos entendemos que la mujer tiene más beneficios o es más aplaudida en la sociedad por ser atractiva. Los orígenes de eso es otro tema, pero el punto es que estoy muy de acuerdo con lo que dice la mamá de Tamera, de que ella no quiere que su hija piense que por tener una buena apariencia de repente significa que ella ha logrado algo con su vida o que es una buena persona. Hay más que eso, las cualidades activas de un ser humano son lo que importan, no su apariencia física. Muy de acuerdo con eso, que eso es aparte, que como vamos a ver, ahí es cuando se divide el argumento con las personas que van a debatir en contra, que eso es una cosa. La otra es
puedes obligar a alguien a que se active esta tecnología del Kali en su cerebro. Como vamos a ver, es un tema bastante complicado. Volviendo a la historia, el papá de Tamera, como leímos en su carta, decía que su hija, si quería, podía pagarse el Kali como cualquier otra persona a lo que cumple 18 años. Y así fue. Tamera decide pagarse el Kali, que fue una cita con el doctor y ya voluntariamente como adulta, que ella puede hacerlo, decidió apagarse el Kali. Apenas se lo apagaron, le pusieron fotos de distintos rostros enfrente para comprobar que en verdad estaba apagado el sistema, la tecnología. Ella dice, cuando volví a mirar las caras, algunas de ellas parecían diferentes, como que si brillaran, como si fueran más vívidas o algo así, difícil de describir, son las palabras de Tamera. Pero la enfermera le dice, el Kali tarda en apagarse, como que de repente, un día, tú vas a poder darte cuenta de verdad qué es lo que es vivir sin el Kali prendido, que la cara que más tarda en darse cuenta si eres atractiva o no es la tuya. Porque tu cerebro está tan acostumbrado ya en este punto a ver a tu propia cara que le va a costar aprender algo nuevo de la misma. Y aquí Tamera le da miedo. Ella dice, ¿qué si ahora cuando yo apague el Kali y si se me vaya completamente del cerebro esta tecnología? ¿Qué si yo soy fea? ¿Qué si de repente un día yo me despierto y la fealdad va a aparecer enfrente mío en el espejo? Llevo días esperando y no ha pasado nada todavía. Ella escribe, supongo que probablemente no soy realmente fea, quizás ya lo habría notado, pero quizás significa que tampoco soy realmente bonita. De aquí volvemos a nuestra activista estudiantil, a María de Sousa, la líder del movimiento anti-luquismo, y ella dice que es fácil instalarte el Kali. No se asusten, está como que escribiendo una carta a favor de instalarse el Kali. Ni siquiera tienes que programar una cita. Todos los estudiantes pueden probarlo por lo menos por un día y ver cómo es. Quizás te vas a dar cuenta que es un mundo mejor. Al principio va a parecer un poco extraño. Nadie es guapo, nadie es feo, pero con el tiempo te das cuenta de lo positivo que afecta tus interacciones con otras personas. A mucha gente le asusta, le preocupa que el Kali pueda volverte asexual o algo por el estilo. Pero la belleza física es solamente una pequeña parte de lo que hace que una persona sea atractiva o no. Es mucho más importante cómo actúa la persona, lo que dice, cómo lo dice, su comportamiento, su lenguaje corporal. Todas esas cosas también son atractivas. Tú todavía vas a poder sentirte atractivo hacia otras personas. Y el Kali tampoco va a hacer que tú no puedas identificar las caras de las personas en el sentido que todos parezcan iguales. Tú vas a poder seguir viendo la individualidad o lo único de cada cara. Lo que es que estos rostros, estas caras van a estar llenas de personalidad ahora, no de atractivo físico. Eso es mejor, porque vas a poder ver algo más esencial en la persona. Y con ese pensamiento de María de Sousa, de repente llega la siguiente carta, que es de Tamera, que dice, mírenme, soy bonita. No puedo describirlo, sentí una increíble sensación de alivio, simplemente no podía dejar de sonreír. Lo que resulta que sucede es que Tamera se despierta un día, va al baño en la mañana y se mira en el espejo y de repente se da cuenta con el Kali totalmente apagado que ella es una persona atractiva y está muy feliz de serlo. Y a partir de ahora nos alejamos un poco de estos dos personajes y vamos a empezar a leer otras opiniones, incluyéndolos a María y a Tamera, pero vamos a leer también las opiniones de otros estudiantes y de otros profesores, de otras personas que están en este debate moral. Empezamos con Jeff, que escribe en su carta, por supuesto que está mal juzgar a las personas por su apariencia, pero esta ceguera no es la respuesta. La educación es la respuesta, no el Kali. Kali te quita lo malo y lo bueno también. No me gusta este concepto de la madurez asistida que te impide reconocer la belleza por completo. Hay muchas ocasiones en la vida en la cual mirar una cara atractiva no le hace daño a nadie. La madurez no es no ver diferencias en las personas. La madurez significa poder ver esas diferencias, pero darse cuenta de que no importan. No hay atajos tecnológicos. De aquí pasamos a otra carta de otro estudiante llamado Adesh, que dice que la Kali es esencial porque la Kali es un cambio mínimo. La Kali no decide por ti. La Kali no te impide hacer nada. La gente está hablando de madurez en el colegio, en la universidad. La madurez es elegir el Kali. Todo el mundo sabe que la belleza física no tiene nada que ver con el mérito. Eso se logra con la educación. Pero incluso con las mejores intenciones del mundo, la gente todavía sigue practicando el luquismo. Todos los estudios que se han hecho sobre este tema arrojan los mismos resultados. La apariencia ayuda a las personas a salir adelante, por lo menos las que tienen apariencia atractiva. No hemos podido evitar como sociedad el pensar que las personas guapas son más competentes, más honestas, más merecedoras que otras. Nada de eso es cierto.
pero su apariencia aún nos da esa impresión. Cali no te ciega nada, la belleza es lo que te ciega. Cali te deja ver. Aquí voy a hacer otra pausa antes de continuar con las otras cartas, pero muy interesante el argumento. Eso es verdad lo que él dijo, este estudiante, de que siempre los estudios muestran los mismos resultados, la apariencia te da una ventaja en la vida. Los estudios en Estados Unidos, por ejemplo, demuestran que si eres atractivo, vas a ganar entre el 5 al 20% más de sueldo comparado con los demás. Si eres alto, es tanta diferencia como si fuera estudiado de universidad con posgrado comparado con alguien que no terminó el bachillerato. Es increíble como entre más alto seas, más dinero ganas. Entonces, eso es lo que dice Adesh, que la Cali no te está cegando, simplemente la belleza te está cegando sobre las habilidades de las demás personas. De aquí pasamos a otra carta de Tamera que dice: ahora que yo sé que soy bonita, he estado mirando a otros chicos atractivos en el campus de la universidad. Es divertido, es extraño, es raro, pero es divertido. Hay un chamo en particular, hay un chico, que no puedo describir nada específico sobre su rostro, pero me parecía mucho más notable que el de otras personas. Era como si su cara fuera un imán y mis ojos fueran unas agujas. Simplemente siempre mi mirada se dirigía hacia él y yo no podía explicarlo por qué lo hacía. Me resultó muy fácil imaginar que ese mismo chico era como que buena persona, que era un buen tipo, a pesar de que yo no sabía nada sobre él. Quería conocerlo, quería aprender más sobre su persona. Fue raro, pero no en un mal sentido. Ahí termina la carta a Tamera. Eso es lo que estaba argumentando Adesh, el estudiante anterior. De que Tamera, simplemente por ver una persona atractiva del otro lado, asumió, bueno, debe ser una buena persona, me debe de caer bien, vamos a aprender más sobre él. Por supuesto, eso no es necesariamente verdad. O mejor dicho, probablemente no es verdad. Y ahora viene una carta de Edu News, Edu de educación y News de noticias en inglés, que es como una especie de institución que está comunicando todos los sucesos, eventos de este debate del Cali. Ellos han recibido pruebas que hay una firma de relaciones públicas que le pagó a 4 estudiantes en la Universidad de Pendleton para disuadir a sus compañeros de votar por la iniciativa. En otras palabras, que votaran por el no, que votaran por prohibir el Cali. Y ahí vemos la siguiente carta, es de Jeff, ese mismo joven que argumentó hace poco que el Cali en verdad no te da madurez, que la madurez no tiene atajo tecnológico. Ese mismo estudiante es una de las personas que fue pagada por esta asociación, por esta compañía de relaciones públicas. Y Jeff escribe en su siguiente carta diciendo: sí, esta compañía se llama Wyatt Hayes. Wyatt Hayes me pagó, pero no fue un acuerdo de patrocinio. Yo simplemente iba a votar en contra del Cali de todas maneras. Ellos nunca me dijeron qué decir, simplemente me permitieron dedicarle más tiempo a la campaña anti-Cali, que es lo que yo hubiese hecho de todos modos. Pero si alguien me va a pagar dinero, bueno, yo lo voy a hacer. Y con esta noticia y con esta revelación de Jeff y otras personas que salen en esta lista de personas pagadas por esta agencia publicitaria, María de Sousa escribe una carta diciendo que esto es bueno para nosotros, nuestro movimiento pro-Cali. El hecho de que una compañía, una empresa de relaciones públicas esté pagándole a estudiantes, habla de lo muy poderoso que es nuestro argumento, del peligro que están sintiendo otras organizaciones, pero al mismo tiempo eso es un peligro para nosotros. Parece que van a haber corporaciones, instituciones que no les conviene el Cali. Y tenemos que aprovechar esta rabia hacia las corporaciones que se están metiendo en la batalla para buscar la igualdad social que va a venir después. Y ahora viene un discurso muy interesante de Walter Lambert, que es el presidente de la Asociación Nacional de la Cali Agnosia. Y él fue a la Universidad de Pendleton, donde se está haciendo este debate. Ya estamos acercándonos a la fecha de las elecciones, y él da un discurso en el cual él dice: piensen en la cocaína. En su forma natural, como hojas de coca, es atractiva, pero no hasta el punto de convertirse en un problema. Pero si la refinas, si la purificas, vas a obtener un compuesto que golpea tus receptores de placer en el cerebro con una intensidad antinatural. Y ahí es que se vuelve adictiva. A la belleza le ha pasado lo mismo. La belleza ha pasado por un proceso similar gracias a los anunciantes, a los medios de comunicación, a la tecnología. La evolución nos dio un circuito que responde a la buena apariencia. Llamémoslo el receptor de placer para nuestra corteza visual. Y en nuestro entorno natural era muy útil tenerlo. Teníamos que saber con quién podíamos reproducirnos sexualmente en ese mundo más primitivo. Pero tomemos a una persona con una estructura ósea y de piel de 1 en 1.000.000, digamos una persona extremadamente atractiva, muy fuera del promedio, positivamente hablando,
y agreguémosle maquillaje, retoques profesionales, filtros tecnológicos y ya no vas a poder mirar a la belleza en su forma natural y apreciarla de la misma manera. Tienes belleza parecido a la cocaína, un grado tan alto de purificación, de refinamiento, que ya no es natural. Y como cualquier otra droga, ¿qué pasa cuando se convierte en un problema? ¿Qué pasa cuando te conviertes en un adicto a una droga? Tus relaciones con otras personas se disuelven. Todos los adictos de cualquier sustancia tienen problemas para mantener relaciones fuertemente sociales. Y en este caso nos está pasando lo mismo, porque nos sentimos insatisfechos con la apariencia de la gente común, porque no nos las podemos comparar con la apariencia refinada de las supermodelos, con la apariencia refinada de la tecnología, de los filtros. Todos hemos oído hablar de estos hombres que prefieren novias virtuales a las reales. Pero ellos no son los únicos que se han visto afectados. Cuanto más tiempo pasemos nosotros con estas tecnologías, con este mundo que aprecia la belleza, con las apariciones digitales, más se verán afectadas nuestras relaciones con los seres humanos reales. La belleza es una droga de la que no podemos abstenernos a menos que literalmente mantengas los ojos cerrados todo el tiempo. Y eso no se puede hacer. La tecnología se ha utilizado para manipularnos a través de nuestras reacciones emocionales, por lo que es justo y natural que nosotros ahora usemos la tecnología para protegernos. Ahorita mismo tienen la oportunidad ustedes como universidad de votar y generar un enorme impacto. Este alumnado de la Universidad de Pemberton siempre ha estado a la vanguardia de todo movimiento progresista. Lo que decidas aquí será un ejemplo para los estudiantes de todo el país. Estarás enviando un mensaje a los anunciantes de que los jóvenes ya no están dispuestos a ser manipulados. Y con eso se termina el discurso de Walter Lambert, el presidente de la Asociación Nacional del Cali. Muy interesantes sus argumentos. Eso no es mentira, eso es verdad de cómo las agencias de mercadeo buscan que tu respuesta biológica a reaccionar positivamente a ciertos rasgos físicos o de la apariencia de otras personas son muy utilizados en las propagandas, en las publicidades, en los productos para que tú puedas gastar más dinero. Y esa misma tecnología, esos mismos estudios, por razones monetarias se están abusando ahora en la sociedad. Que ahora todo el mundo con un filtro en Instagram, todas sus caras, ¿qué hacen los filtros en Instagram hoy en día? Tu cara se ve más lisa, tu cara se ve con menos imperfecciones. Cuando ves eso todos los días, todo el mundo se puede chequear su teléfono y ver cuántas horas pasa en su dispositivo a diario. Todas esas horas normalmente vas a ver cosas que están ajustadas, que no son la realidad. Simplemente te estás viendo mejorado tecnológicamente, y si la tecnología nos está tratando de engañar, ¿por qué no podemos utilizar la tecnología, en este caso el Cali, para protegernos? Me pareció un argumento muy interesante. Volviendo al cuento, EduNews, esa compañía, ese medio de comunicación, declara que en todo el país se han hecho encuestas para ver si los estudiantes de otras universidades quisieran una iniciativa similar de obligar el Cali en esos 4 años de la universidad. Y las respuestas han sido un 28% a favor del Cali. Pero desde que el discurso del presidente Walter Lambert ha sido publicado, el presidente de esta Asociación Nacional del Cali, las encuestas han mostrado un 54% de apoyo. Todo ha cambiado, pareciera que ahora todo el resto del país está a favor del Cali. Pero ahora pasamos a otra carta de Tamera que está diciendo: creo que se excedió con esa analogía de la cocaína. ¿Conocen a alguien que robe cosas y venda todas sus posesiones para poder conseguir una dosis de belleza? Supongo que tiene razón sobre que la gente guapa siempre está en los comerciales comparado con la gente en la vida real. Pero no es que luzcan mejor las personas en la vida real, es que lucen de una manera diferente. Ella cuenta el ejemplo de que un día con el Cali apagado se puso a ver televisión y había una publicidad con la propaganda con la gente muy apuesta. Y ella dice que se quedó viendo el comercial como 5 veces solamente para poder mirar a una mujer en esa propaganda, que ella decía: no puede ser que un ser humano sea tan perfecto, tan espectacular. A pesar de que ella hizo eso, ella dice: no es que yo vaya a dejar de hablar con la gente que no se parezca a esa mujer, simplemente yo quería poder admirarla en ese comercial. Ni tampoco voy a salir a la calle a comprar todo lo que me dice ese producto. Reaccioné positivamente, pero físicamente, no comercialmente. Y de ahí pasamos a una carta de María de Sousa que está hablando sobre Tamera. Recordemos que son estudiantes de la misma universidad y María
se ha dado cuenta que esta Tamera se ha convertido en una persona de influencia dentro del círculo de los anti-Cali. Y ella dice, bueno, ella es un perfecto ejemplo. Por ejemplo, yo en un momento estaba hablando con ella y yo estaba diciendo lo afortunada que era ella en la vida. Y ella dijo, ¿por qué? Porque soy hermosa. Y María de Sousa no estaba hablando de belleza física, le iba a felicitar por otras cosas. María explica que como muchas mujeres que lucen así, como Tamera, esas mujeres que son atractivas, puedo verle un toque de fanfarronería, un toque de egocentrismo, un toque de superioridad hacia los demás. Y el Cali te quita eso, te da modestia. Espero que podamos conseguir un mundo mejor de esa manera. Con esas palabras termina el argumento de María de Sousa y vamos a ver ahora otras cartas de otros estudiantes en la universidad. Viene Ánica, una estudiante de segundo año. Ella dice, pienso que esto de Cali es una idea terrible. A mí me gusta que los chicos se fijen en mí. Me decepcionaría muchísimo si eso se detuviera. Creo que todo esto es una forma para que las personas que sinceramente no son muy guapas intenten sentirse mejor sobre ellos mismos. ¿Quién no querría ser bonito si pudiera? Pregúntale a cualquiera, pregúntale a las personas detrás de esto y te apuesto que todos dirán que sí. Está bien, ser bonito o bonita significa que a veces los idiotas te van a molestar, va a haber más interacciones con las cuales no vas a estar contenta, pero siempre hay idiotas, eso es parte de la vida. Si esos científicos pudieran encontrar alguna forma de desactivar el circuito idiota en el cerebro de los hombres, estaríamos totalmente a favor de eso. Después viene otra carta de Yalin, otra estudiante, diciendo, la gente es amable conmigo por mi apariencia y una parte de mí le gusta eso, aunque si hay otra parte de mí que se siente culpable porque no he hecho nada para merecerlo. Y claro, es bueno que los hombres me presten atención, pero puede ser difícil establecer una conexión real con alguien. Siempre que me gusta un chico, siempre me tengo que preguntar qué tan interesado está en mí y qué tanto le importa mi apariencia. Puede ser difícil saberlo a veces, porque todas las relaciones son muy maravillosas al principio. Una vez pensé instalarme el Cali, pero no parecía que ayudaría a menos que todos los demás en la sociedad también lo hicieran. No quiero instalarme el Cali cuando todavía en el mundo hay una cantidad bastante grande de personas que no lo tienen. Y si no lo tienen, ellos van a poder tener una ventaja, o mejor dicho, una percepción que yo no puedo tener. No quiero tener eso. Otra carta de otro estudiante que dice, yo siempre he odiado mi apariencia, pero con Cali ya no me importa tanto. Cali hace que no me sienta tan mal como antes y eso importa. Y de aquí volvemos a otra carta de Tamera que está recordando a su amor de secundaria, a su amor del colegio, un joven llamado Garrett, que le rompió a ella, le terminó la relación justo antes de que ella se fuera para la universidad. Ella dice que empezó a ver la foto de él y se dio cuenta que él en verdad no era muy atractivo. Que esa relación quizás nunca hubiese sucedido si ella no tenía el Cali en esa época. Pero que aún así, viendo la foto, ella se siente atraída hacia él, que le parece que él es lindo. Que el amor parece que es como el Cali, es ciego. Tamera cuenta de que una amiga le dijo, cuando vio la foto de Garrett, que no podía creer que un hombre así le terminara a ella, que ella estaba fuera de la liga de Garrett. En una escuela sin Cali, probablemente Garrett nunca hubiese podido salir con una mujer como tú. Tal vez eso significa que debería alegrarme de tener Cali en mi vida porque permitió que Garrett y yo estuviéramos juntos. Entonces aquí vemos a Tamera que empieza como a debatir un poco sobre si el Cali en verdad es bueno o no. Con eso llega otra noticia de Edu News, del medio de comunicación, diciendo que las páginas web de una docena de organizaciones estudiantiles pro-Cali en todo el país fueron derribadas hoy por un ataque cibernético coordinado de denegación de servicio. Los responsables pueden estar tomando represalias por un incidente ocurrido el mes pasado, en el cual el sitio web de la Asociación Estadounidense de Cirujanos Estéticos fue reemplazado por un sitio de pro-Cali. En una historia relacionada, se anunció el lanzamiento de un nuevo virus informático llamado Dermatology. Este virus ha comenzado rápidamente a infectar servidores de video en todo el mundo, donde se alteran las transmisiones en red de modo que los rostros y los cuerpos presentan afecciones como acné y venas varicosas. Esas fueron muchas palabras. ¿Qué quiso decir el autor con esta parte? Primero, él es muy vocal en cuanto a que las guerras son más frecuentes que antes, simplemente que ahora las guerras son más cibernéticas. Y lo que le está contando en esta historia, en este pedazo del libro, es que bueno, tanto los pro-Cali como los anti-Cali van a tener una batalla cibernética. Los pro-Cali hackearon
las páginas de los cirujanos estéticos para que cuando las personas buscaran, me quiero hacer una cirugía para hacerme la nariz más proporcional al resto de mi cara, bueno, no te saliera la página de un cirujano, sino que te saliera la página de un Cali. Al mismo tiempo hay un virus llamado Dermatology, donde están colocando las caras menos atractivas de las personas, solamente en el video como tal, no en la vida real. Y ese virus cibernético, el punto del mensaje es, bueno, vamos a asustar a las personas para que quieran verse más atractivos, para que vean el peligro de un mundo donde todo el mundo quizás no es atractivo. Entonces hay una guerra cibernética que también está sucediendo detrás de cámaras en esta historia. Y ahora pasamos a unas cartas muy interesantes de distintos profesores de la Universidad de Pembleton. Empezamos con Alex, que es un profesor de los estudios religiosos. Él empieza a decir: las bases de nuestra cultura empezaron en la Grecia clásica, en la antigua Grecia. En esa Grecia se celebraba la belleza física y el cuerpo. Pero al mismo tiempo nuestra cultura está completamente impregnada de la tradición monoteísta, específicamente la tradición cristiana, que devalúa el cuerpo en favor del alma. Sospecho que la mayoría de los partidarios de Cali se consideran liberales, modernos, seculares, ateos, agnósticos, pero no admiten que están siendo influenciados por el monoteísmo cristiano de alguna manera u otra. Para mí, los que defienden al Cali son grupos en verdad religiosos conservadores. Están siguiendo la misma tradición de desaprobar lo físico y admirar lo espiritual. Este debate no se trata solo de la publicidad y de las cosméticas. Se trata de determinar cuál es la relación adecuada entre la mente y el cuerpo. ¿Somos nosotros más plenamente realizados cuando minimizamos la parte física de nuestra naturaleza? Tenemos que estar ambos lados de acuerdo en que esto es una pregunta muy profunda. Muy interesante para mí esta carta del profesor de estudios religiosos. Los que tienen tiempo escuchándome saben mi interés por la religión desde el punto de vista histórico. Saben cómo me siento de muchas cosas que han hecho la religión. Y me parece que el mundo moderno, especialmente el mundo liberal moderno, que es la palabra específica que utiliza este profesor en la carta, ignora su conexión con el monoteísmo, en este caso el cristianismo, los pensamientos de igualdad. Eso es algo extremadamente cristiano. Pensamiento que la realidad física que tenemos aquí hoy en día no es la realidad que importa, sino es otra más. Hay una esencia humana que se encuentra en otro lugar. Eso es muy cristiano. La separación de la iglesia y el Estado, al César lo que es del César. Glorificar al discriminado, glorificar al oprimido, glorificar a alguien que muere como un esclavo, en el caso de Jesús en la cruz. Esos son pensamientos muy cristianos y nos guste o no, las ideas liberales son en verdad muy basadas en el cristianismo. Los derechos humanos es una versión moderna ajustada de los mandamientos, por decirlo así. Y como decía un comediante, si no crees que vives en un mundo cristiano, si crees que porque eres ateo o agnóstico no eres influenciado por el cristianismo, hazte solamente una pregunta: ¿en qué año estamos? Con eso pasamos a la siguiente carta de Daniel, un profesor de literatura en esta universidad. Él empieza escribiendo: la iniciativa estudiantil del Cali no aplica para los profesores, pero obviamente si se aprueba, va a haber una presión para que todos nosotros en la facultad también tomemos el Cali. Y yo me opongo rotundamente a eso. Este es solo el último ejemplo de corrección política descontrolada. Las personas que defienden el Cali tienen buenas intenciones, pero lo que están haciendo es infantilizarnos. La sola idea de que la belleza es algo de lo cual yo tengo que protegerme es insultante. Lo que falta es que una organización estudiantil insista que todos tengamos que prender una especie de agnosia musical en nuestro cerebro, que evite que nosotros podamos entender cuando alguien canta mucho mejor que los demás o cuando alguien pueda tocar un instrumento mucho mejor que los demás, que no podamos ver el talento. Cuando veamos a los atletas olímpicos en una competencia de un deporte que tú jugaste, tu autoestima cae en picada, la mía no. Al contrario, te sientes asombrado, los admiras, te inspira que hayan personas excepcionales. Entonces, ¿por qué no podemos hacer lo mismo con la belleza? El feminismo quiere que nos disculpemos por tener esa reacción. Quiere sustituir la estética por la política. Y en la medida en que lo consigue, nos empobrece. Estar en presencia de una belleza de nivel mundial, una persona extremadamente atractiva,
Es tan emocionante como escuchar a un soprano de talla mundial. Las personas superdotadas no son las únicas que se benefician de sus dones. Todos lo hacemos. O debería decir que todos pudiéramos hacerlo. Privarnos de esa oportunidad es un delito. Se puso interesante el debate, ¿no? Primero, el profesor religioso, para mí, no argumentando ni a favor ni en contra, simplemente explicando, esto va a trascender lo que significa ser un ser humano. Y eso tiene muchos fundamentos en la religión. Creencias religiosas han causado distintas consecuencias, distintos eventos. Cuidado con lo que estamos haciendo. Me pareció interesante eso, uno. Y dos, el profesor de literatura. La parte del feminismo no la entendí tanto. O sea, lo entiendo, perdón, en el mundo moderno. Pero en el libro, en verdad, el feminismo no se ha pronunciado en ningún punto. Entiendo que casi todas las cartas en contra del Cali son mujeres que se han visto discriminadas por no ser atractivas o por ver a otras mujeres sintiéndose ser superiores porque ellas sí son atractivas. Pero el argumento del profesor de literatura en cuanto a dónde está la línea me parece muy válido. Tiene mucho sentido para mí decir, ok, puedes cambiar, alterar el cerebro de una persona para evitar que puedan ver el talento excepcional de una persona en una sola cosa, en este caso la belleza. ¿Y por qué no lo hacemos en otras cosas? Y la música, y en el ejemplo que él da, el deporte. ¿Dónde trazamos esa línea? Esa pregunta es muy importante. Y creo que como vamos a ver ahora en el libro, el debate se va a poner cada vez más filosófico. Y bajo ese mismo tono de esa pregunta de dónde trazamos la línea, llega una carta de Joseph Weingartner, el neurólogo, una carta muy filosófica. Le empieza a decir, después de que se descubrió la caliagnosia, muchos de nosotros nos hemos preguntado, ¿será posible que podemos alterar el cerebro y crear a la persona o mejorar a la persona de tal manera que sea ciega a la raza o al origen étnico? En otras palabras, evitar la peor discriminación de todas, el racismo. Tengo muchos de mis pacientes, dice el doctor, que me preguntan, ¿puedes alterar mi cerebro y cambiar mis gustos sexuales para yo poder tener los mismos gustos sexuales que mi pareja? Y así ambos nos guste exactamente lo mismo y seamos una pareja mucho más feliz. La gente parece que quiere más opciones, no solamente la belleza de la cara. Pero el neurólogo admite en su carta que hay problemas éticos con todo esto, especialmente porque hay política. Los expertos de los medios de comunicación les preocupa la posibilidad de que nosotros podamos programarle a las personas lealtad a un gobierno, a una corporación, a una creencia, a una ideología, a una religión. La realidad, dice el neurólogo, es que no tenemos acceso al contenido de los pensamientos de nadie. No existe una vía neuronal que maneje específicamente el resentimiento hacia los inmigrantes, como tampoco existe una para la doctrina marxista o el fetichismo de los pies. Si alguna vez conseguimos una verdadera programación mental, vamos a ser capaces de crear una ceguera racial. Pero hasta entonces la educación es nuestra mejor esperanza. Me parece que el autor colocó esta carta exactamente en este punto con la intención de entender el impacto de esta decisión. No es simplemente alterarnos el cerebro que no podamos discriminar la belleza de otras personas. Es la implicación de abrir esa puerta y después las otras preguntas y posibilidades que vamos a tener. ¿Eres pro Cali o eres anti Cali? No solamente sobre el Cali, sobre la belleza, es sobre el principio. Parecido quizás a la libertad de expresión en un mundo moderno. Esta persona debería de poder publicar su idea en tal editorial o en tal periódico. Eso es una pregunta. Y si dices que sí a eso, tienes que entender que también estás diciendo que sí a otras ideas, porque estás creyendo quizás en el concepto de la libertad de expresión, si ese es tu argumento al menos. Si dices que no, estás evitando que esa idea sea publicada y que al mismo tiempo otras personas digan que no a tus ideas. Ese mismo argumento de una cosa es la ideología, otra cosa es el principio, es lo que está creo que explicándonos el autor con tanto la carta del neurólogo como la carta del profesor de literatura. De que aquí vamos a abrir otras puertas y tenemos que pensar, considerar lo que eso va a traer para bien o para mal. Porque yo sí veo, si esto en verdad se pudiera hacer, yo veo a muchísimos padres haciendo eso, instalando el Cali, pero por cuestiones ideológicas. Para mí el bautizo ya es eso. No hay ningún tipo de voluntad para un niño o niña de formar parte de la religión, sino que en tu momento más quizás infantil de mente te dicen ya tú formas parte de esto. Y quién quita que esa misma decisión no sea tomada por otros padres, pero con el Cali. No solamente por la belleza, sino para otras cosas. No quiero que mi hijo
sea más, reciba las ideas de esta religión positivamente y las de otras quizás negativamente. No quiero que mi hijo no quiero que mi hijo me salga comunista. Voy a prender el Kali anticomunista, o el antirracista, o el antifascista, etc. Es una pregunta interesante. ¿El mundo va a llegar a ese punto? Quizás seguimos siendo humanos. Creo que no. Creo que eso ya es otra versión de un ser humano. Pero continuemos con el cuento, que ahora nos muestra el guión de un comercial pagado por la gente para la nanomedicina ética. En la propaganda sale una joven diciendo: cuando me apagaron el Kali por primera vez, retrocedí, di un paso hacia atrás cuando conocí a una persona poco atractiva. Sabía que era una tontería, pero no pude evitarlo. Kali no me ayudó a madurar, sino que me impidió madurar. Tuve que volver a aprender a interactuar con la gente. Después sale otro joven en el comercial diciendo: fui a la escuela para ser artista gráfico. Trabajé día y noche, pero nunca llegué a ninguna parte. Mi maestra dijo que no tenía un ojo para eso, que la Kali me había atrofiado estéticamente. No hay manera de que pueda recuperar lo que he perdido. Otro joven en el comercial dice: tener Kali era como tener a mis padres dentro de mi cabeza, censurando mis pensamientos. Y después la voz del comercial dice: ellos no tenían opción, pero tú sí. El daño cerebral nunca es buena idea, no importa lo que digan tus amigos. Claramente una propaganda anti-Kali. De ahí pasamos a María de Sousa, que responde a esta propaganda diciendo: nunca había oído de esta gente para la nanomedicina ética, así que los investigué un poco y resulta que no es una organización de verdad en lo absoluto, sino una fachada de las relaciones públicas de la industria de la cosmetología. Un grupo de empresas que vende cosméticos se unieron recientemente y la crearon. Todas estas corporaciones están pagando en contra de una idea que les puede acabar el negocio. Después sale una carta de Tamera diciendo: pienso que ese comercial es totalmente idiota. No es que esté a favor de la iniciativa del Kali, pero la gente no debería de votar en contra por el motivo equivocado. Crecer con Kali no fue paralizante para mí. No hay razón para que nadie sienta lástima por mí ni nada por el estilo. Yo lo estoy manejando muy bien. La gente debería de votar en contra de la iniciativa pro Kali en la universidad porque ver la belleza está bien, no porque unas corporaciones quieren seguir haciendo dinero. Creo que aquí hay un mensaje muy poderoso del autor, que es que cualquier idea que venga no necesariamente de la izquierda, de la derecha, el libertario, totalitario, son ideas simplemente éticas, morales de la sociedad, van a ser en el mundo moderno muy incluidas en un paquete político. Vimos al profesor de literatura mencionar el feminismo, vimos ahora a esta organización, a estas corporaciones pagar por una propaganda en contra del Kali. Entonces, ¿eso qué hace? Crea que las personas voten por lo que quizás hayan votado anteriormente. Estás a favor de las corporaciones, estás en contra, estás a favor del feminismo, estás en contra. Empieza la gente a votar simplemente por cuál es el lado político que está patrocinando ciertas ideas, no necesariamente por si la idea es correcta o no. Creo que ese es el mensaje que está mandando, o así lo interpreté yo por lo menos en esta parte del libro. Sin mencionar que esto por supuesto pasa. Están los grupos corporativos, están los que se llaman lobbying, los grupos de lobby en Estados Unidos que simplemente son financiados por las corporaciones para que ciertas personas tengan presencia en Washington, D.C., en el Congreso, en la Asamblea, en la Casa Blanca, y que defiendan a los intereses de las corporaciones. Y eso siempre ha sido muy polémico, que muchos avances tecnológicos, sociales, culturales, se han evitado porque a corporaciones no les interesa hacerlo. Y eso es un pensamiento muy real y lo está mostrando el autor en esta parte del libro. Y con eso volvemos a Tamera, que nos está explicando que anoche tuvo una llamada por teléfono con Garrett, con su exnovio. Y ella muy casualmente le dice: ¿será que puedes prender el video? Lo dijo con una indiferencia, pero la realidad era que había pasado mucho tiempo preparándose para prender el video de esa llamada. Bajó un software en su teléfono que le hacía ver a ella más bonita, como si tuviera maquillaje puesto. Y apenas se prendió el video, ella notó como la cara de Garrett cambió. Ella dijo: fue como si sus ojos se agrandaran. Hablamos un rato por el video y todo el tiempo yo fui muy consciente de que él me estaba mirando de otra manera y eso se sintió bien. De ahí pasamos a otra carta de otros estudiantes, Katy, explicando que cualquiera que diga que el movimiento pro Kali es bueno para las mujeres está difundiendo la propaganda de todos los opresores. La afirmación de que la subyugación es en realidad protección. Los partidarios de Kali quieren demonizar a aquellas mujeres que poseen belleza.
La belleza puede proporcionar tanto placer a quien la posee como a quien la percibe, pero el movimiento Kali hace que las mujeres se sientan culpables por disfrutar de su propia apariencia. Es otra estrategia patriarcal más para suprimir la sexualidad femenina. Y una vez más, como siempre, demasiadas mujeres la aceptan. Lo que se necesita es un concepto de belleza centrado en la mujer, uno que permita a todas las mujeres sentirse bien consigo mismas en lugar de hacer que la mayoría se sienta mal. Y después viene otra carta de otra estudiante que dice: Kali es para cobardes, mi actitud es luchar, vuélvete radical y feo. Eso es lo que la gente guapa necesita ver. Yo me operé para que me quitaran la nariz, para que yo me viera fea, para que yo asustara a la gente en el público. Eso, el hecho de que yo le arruino el apetito a la gente cuando yo estoy caminando cerca, se siente bien. Ella escribe: recibo más miradas caminando por la calle que una mujer hermosa. La gente busca la atención de una manera u otra, supongo. Volvemos a Tamera y Tamera está escribiendo ahora, o hablando mejor dicho, con Garrett, y Garrett le confiesa que está avergonzado porque se le está haciendo difícil hacerse amigos en la universidad, especialmente amigas femeninas, y él está pensando que es por su apariencia, porque él era popular en la secundaria. Pero ahora se da cuenta en el mundo real de la universidad, donde las personas no tienen Kali, que él no es el más atractivo. Y Tamera, escuchando esto, empieza a pensar y dice: supongo que ser inteligente y divertido no significa que estás en la misma liga de alguien. También hay que ser guapo. Si sales con una persona cool, te sientes cool, y los demás piensan que eres cool. Pero hay que ser aceptado como cool primero. Con eso pasamos a otro argumento más filosófico sobre el Kali, que es una profesora de sociología en la universidad. Ella dice: admiro a los estudiantes que están proponiendo esta iniciativa. Su idealismo me agrada, pero tengo sentimientos encontrados acerca del Kali y de su objetivo. Como cualquier persona de mi edad, tuve que aceptar los efectos que el tiempo ha tenido en mi apariencia. No fue fácil acostumbrarme, ella es una mujer por si acaso, no fue fácil acostumbrarme, pero he llegado al punto en el que estoy contenta con mi apariencia. Tal vez con Kali una mujer de mi edad no se volvería invisible cuando una mujer más joven entra al cuarto. Pero hubiera querido yo adoptar el Kali cuando era joven. No lo sé. Estoy segura de que me habría ahorrado parte de la angustia que sentía por el envejecimiento. Pero me gustaba mi aspecto cuando era joven. Me consideraba atractiva. Yo no hubiese querido renunciar a eso. No estoy segura de que cuando creciera los beneficios hubiesen sido mayor que el costo psicológico. Realmente nunca he creído en el cliché de que la juventud se desperdicia en los jóvenes, pero si esta iniciativa se da, se acercaría el cliché a la realidad y yo odiaría que eso fuera así. Y ahora el autor nos lleva nuevamente a Joseph Weingarten, al neurólogo, que nos cuenta que probó el Kali por un día, lo activó, pero dice que él no podría adoptar el Kali a largo plazo, por distintas razones, pero principalmente por el hecho de que él ve pacientes. Existe una ligera interacción entre el Kali y la capacidad de medir visualmente la salud de una persona, y él como médico tiene que ser sensible a las señales muy sutiles al evaluar a un paciente. El neurólogo continúa y dice: entiendo el argumento, y como muchas otras personas disfruto ver una cara bonita, pero me considero lo suficientemente maduro como para no dejar que eso afecte mi juicio. Así que el doctor está viendo sus defectos que tiene el Kali tecnológicamente y está dudando de tomarlo a largo plazo. Con eso volvemos a Tamera, y Tamera dice que Garrett volvió a activar su Kali y que ahora él no la ve a ella de la misma manera que antes. Ella cuenta que Garrett se miró en el espejo y no le gustó cómo se vio y tenía que, para poder seguir con su vida normalmente, tuvo que volver a encender el Kali. Eso para mí es un mensaje, creo que, de la industria farmacéutica o de los peligros de coger atajos tecnológicos, ¿no? El riesgo siempre existe de que agarras una sustancia, quizás en nuestro mundo moderno, agarras una sustancia que te ayuda a quizás mentalmente o socialmente vivir mejor, pero puedes caer en la dependencia. Y después de la dependencia solamente puedes funcionar con esa sustancia y eso también tiene su peligro. Volviendo a Tamera, ella dice que al final de cuentas ella no está en contra del Kali. Ella lo que quiere es que nadie decida por mí misma lo que es el Kali. Ni mis padres, ni una organización estudiantil, ni el gobierno. Si alguien quiere hacer el Kali está bien, pase lo que pase, pero yo no lo quiero hacer. Y eso incluye a Garrett. Si él lo quiere activar, está bien, por mucho que me duela. Creo que ahí está dando un mensaje semiaborto el autor, ¿no? De que al final de cuentas cada quien hace lo que quiere. No me puedes obligar a hacerlo.
Y con eso volvemos a María de Sousa, nuestra activista, que empieza a decir, ya llegamos a un punto tecnológico en el que podemos empezar a ajustar nuestras mentes. La pregunta es, ¿cuándo es apropiado que lo hagamos? No podemos aceptar o asumir automáticamente que lo natural es mejor. Ni tampoco podemos suponer automáticamente que nosotros sabemos cómo mejorar la naturaleza. Yo digo que la belleza física es algo que ya no necesitamos, dice la activista. Cali no quiere decir que nunca verás a nadie tan hermoso. Cuando veas una sonrisa genuina, verás belleza. Cuando veas un acto de valentía, verás belleza. Generosidad, verás belleza. Todo lo que hace el Cali es evitar que la superficie te distraiga. Y ahora en el cuento llegamos a un punto muy importante, que son las elecciones. Justo antes de las elecciones viene un discurso de Rebecca Boyer, que es la portavoz de la gente para la nanomedicina ética. Recordemos que esa es la misma organización que estaba financiada por la cosmetología, la misma organización que tuvo un comercial con distintos estudiantes en contra del Cali. Ella viene a dar un discurso un día antes de las elecciones. Ella dice, en el mundo real nunca vas a conseguir un cumplimiento del 100%. Y esa es la debilidad del Cali. Cali funciona bien si todos los demás lo tienen. Pero si una sola persona no la tiene, se va a aprovechar de todos los demás. Siempre habrá gente que no reciba Cali, por X razón, y tú lo sabes. Basta pensar en lo que esas personas van a poder hacer. Un gerente podría ascender a los empleados atractivos y degradar y discriminar a los feos, pero tú que tienes el Cali no te vas a poder dar cuenta. Un profesor podría recompensar a los estudiantes atractivos y castigar a los feos, pero tú no te vas a poder dar cuenta. Toda la discriminación que odias podría estar ocurriendo sin que te des cuenta, y todo por tomarte el Cali. Por supuesto, es posible que esas cosas no sucedan. Pero si siempre se pudiera confiar en que las personas harían lo correcto, el Cali no existiera. De hecho, las personas propensas a este comportamiento son más propensas a hacerlo aún más una vez que no hay posibilidad de que lo atrapen. Si normalizamos la discriminación, se va a continuar repitiendo y el Cali la permite. Si tienes Cali, no podrás reconocerla. Si quieres luchar en contra de la discriminación, mantén tus ojos abiertos. No dejes que el Cali te lo cierre. Con eso llegan las noticias de las elecciones al día siguiente. La iniciativa de la Cali, patrocinada por los estudiantes de la universidad, fue derrotada. 64% contra 36%, ganó el no. Las encuestas mostraban una mayoría a favor del pro-Cali, pero justo después del discurso de Rebecca Boyer se volteó la encuesta y se voltearon los resultados. Esto a pesar de una revelación anterior a las elecciones que mostraba que esta Rebecca Boyer estaba patrocinada por la industria cosmética. Con la derrota, María de Sousa da un discurso en el cual ella explica que lo importante es que ahora en todas partes se habla del valor de las apariencias, de la discriminación en contra de las apariencias, y no nos vamos a detener. Podemos promover la idea que la belleza es apropiada en algunas situaciones, pero no en otras. Por ejemplo, quizás podemos crear un movimiento donde el Cali es solamente habilitado cuando estás trabajando, pero lo puedes apagar cuando estás entre amigos. El objetivo final es que el Cali sea considerado la forma adecuada de comportarse en una sociedad educada, libre del lookismo. Apreciar la belleza se va a convertir en una interacción consensuada, algo que solo se hace cuando ambas partes, el espectador y el contemplado, están de acuerdo. Y con eso viene un momento bastante distópico en la obra, que es cuando los medios de comunicación se enteran que hubo una tecnología que manipuló el discurso de Rebecca Boyer. La agencia, esa misma agencia que siempre estuvo a favor del movimiento anti-Cali, pudo desarrollar un software que podía alterar la voz, la entonación, las expresiones faciales y el lenguaje corporal de la señora Boyer. Y según los estudios, se dieron cuenta que las personas que vieron esta versión editada por el software pensaron que Rebecca Boyer había sido extremadamente dinámica, persuasiva, creyeron en ella y votaron en contra. Creo que el mensaje aquí, de parte del autor, es que, ¿y si esa tecnología ya existe? ¿Y si el Cali ya está y lo están usando en nosotros de una manera u otra? Quizás las redes sociales modernas son un buen ejemplo. Con eso pasamos a Walter Lambert, el presidente de la Asociación Nacional de Caliagnosia. Él dice, estoy realmente asustado ante la perspectiva de que las corporaciones puedan generar este tipo de software. Tenemos una defensa en contra de la belleza, pero ahora se están llegando a un nivel demasiado alto. Protegernos de este tipo de persuasión va a ser mucho más difícil. Una vez que este tipo de software se amplíe lo suficiente, incluso las películas también lo van a utilizar.
La propia habilidad de un actor no va a importar porque toda la actuación va a ser asombrosa. Todos los software van a poder hacer que todos los actores sean nivel Oscar. Pasará lo mismo que pasó con la belleza. Nuestro entorno se saturará con esos estímulos sobrenaturales y afectará cómo nosotros interactuamos, cómo nosotros nos comunicamos con personas reales. Cuando cada orador tenga la presencia de un Winston Churchill o de un Martin Luther King Jr., vamos a comenzar a considerar que la gente común y corriente es inferior. Y con eso llegamos a la última carta de Tamera, final ya de la obra, donde ella dice: estoy pensando en volver a activar mi Kali. Por ese video, estoy enojado con ellos. Es difícil de explicar. Estoy enojado con ellos, se refiere a la agencia, a las corporaciones, porque utilizaron un truco para manipular a la gente. No jugaron limpio. Lo que me hizo darme cuenta fue que yo le estaba haciendo lo mismo a Garrett. Cuando yo hablé con él en esa llamada por video, que yo utilicé ese software para verme más atractiva, cuando yo utilizaba maquillaje, eso es lo que yo quería hacer. Estaba tratando de utilizar mi apariencia, de mejorar, de alterarme para controlarlo. Si lo recupero, si Garrett vuelve a mí, quiero que sea jugando limpio, que él me ame por sí solo. Esto no significa que yo esté de acuerdo con que mis padres me hicieron crecer con Kali. Sigo pensando que estuvieron equivocados. La belleza no es el problema. El problema es cómo algunas personas la utilizan. Quizás esto no era un problema en la época de mis padres, pero es algo con lo que tenemos que lidiar ahora. Y con eso se termina la obra. Pero hay un bono muy interesante en esta edición moderna que yo compré de este cuento, que hay unas notas del autor. El autor escribe su pensamiento moral y ético sobre este cuento. Y les voy a decir lo que él, rápidamente lo que él nos contó, lo que él piensa. Él recuerda un estudio muy importante en Estados Unidos, recuerdo cuando me lo enseñaron a mí en la universidad, de las aplicaciones a la universidad y la belleza. En un pasado no muy lejano, en Estados Unidos, cuando tú aplicabas a la universidad, tenías que enviar todo por correo físico. Tenías que enviar una planilla con distintas decenas de preguntas, cartas de recomendación, tus notas, 3 o 4 ensayos. Era una aplicación muy larga. Yo que estudié aquí pregrado y posgrado, las recuerdo con mucho cariño y odio. El punto es que los psicólogos realizaron un experimento en el cual ellos dejan en aeropuertos planillas de una solicitud para aplicar a una universidad. El concepto era, estas aplicaciones eran falsas, pero el concepto era que había algún estudiante viajando y estaba llenando su planilla y la dejó sin querer queriendo olvidada en el aeropuerto. El punto era, vamos a ver si la gente devuelve la aplicación o no, porque en el sobre, en la planilla, sale la dirección del estudiante. Cabe destacar, todas estas aplicaciones son exactamente igual. Todas tienen las mismas preguntas, con la misma respuesta, a la misma universidad. No hay ninguna diferencia entre todas estas aplicaciones. Solamente hay una diferencia: la foto. Cada foto es de un estudiante diferente. Cada foto tiene una persona con un nivel de atractivo sexual alto o bajo, acorde a otras percepciones de otros estudios. Como pueden imaginarse, era mucho más probable que las personas devolvieran la solicitud por correo, que alguien que se consiguiera la planilla se la devolviera a esas personas basado en si eran atractivos o no. El autor dice: quizás estos resultados de este experimento no sean sorprendentes, pero ilustra lo profundamente que estamos influenciados por las apariencias y por la belleza. Favorecemos a las personas atractivas, incluso en una situación en la cual nunca nos vamos a conocer. No dudo que la belleza tiene sus inconvenientes, dice Ted Chiang, pero también hay inconveniente en todo lo demás. Se hace una pregunta muy interesante el autor que nos dice: ¿por qué la gente parece más comprensiva con la idea de una belleza extrema que digamos con la idea de una riqueza extrema? Cuando vemos a la gente rica en exceso, muchos más grupos de la sociedad parecen molestarse comparado con la belleza extrema. Es porque la belleza vuelve a hacer su magia. Incluso en una discusión sobre sus inconvenientes, sobre sus defectos, la belleza está proporcionando una ventaja a los que se la poseen. Supongo que la belleza física va a existir mientras tengamos cuerpos y ojos, pero si alguna vez la Kali está disponible, yo por mi parte la intentaré. Así que el autor dice que sí, y no me extraña, me parece, no es un mal argumento. Además que Ted Chiang hizo algo muy bueno en esta obra, que fue mostrar la pluralidad de las ideas. Hay mil maneras por las cuales decir que sí y decir que no. Nosotros aquí escuchamos o leímos argumentos religiosos, feministas, superficiales, económicos, corporativos, legales, humanos, argumentos buenos, argumentos malos. Y así es la vida real. Pero en este mundo, en esta sociedad moderna,
en esta democracia, ilusión de democracia, llamarían algunos, donde nos preguntan nuestra opinión una vez cada 4 años y ni siquiera sobre un problema o sobre una política específica, sino sobre una persona, sobre un concurso de popularidad, se nos olvida a veces que no hay 1000 razones por las cuales alguien puede estar votando por esa persona. No, creo que Ted Chiang al no narrar la historia y simplemente contarnos los reportes de distintas personas, las distintas personalidades que se pueden ver en estos argumentos, pudo mostrarnos que el mundo tiene más colores de lo que uno quiere ver, sin apoyar a ningún lado en particular durante la historia. En las notas, por supuesto, él dijo que se tomaría el Cali, pero eso es una cosa. Y si una universidad puede obligar a sus estudiantes a que se activen el Cali, es otra pregunta, que es al final el voto que se hizo en esta obra. La pregunta no fue si es mejor una sociedad donde no discriminamos a las personas basado en su belleza física. La pregunta es, ¿puede esta Universidad de Pendleton obligar a sus estudiantes a activarse el Cali? Esa es la pregunta. Yo personalmente, yo me tomaría el Cali. No, voy y repito, como alguien que fue discriminado físicamente, especialmente en la adolescencia, donde es más difícil, no sabes lidiar con eso de la mejor manera. Me gustaría haber tenido un mundo donde eso no sucediera. ¿Qué hubiese pasado si yo no paso por esos momentos difíciles? ¿Soy tan fuerte como me considero en la adultez? No sé. Probablemente no. Habrá tenido sus beneficios y es difícil de cuantificarlos, pero creo que nadie está negando los peligros o los efectos negativos de aplaudirle a alguien solamente por ser atractivo. O mejor dicho, aplaudirlos por algo más que eso. Porque creo que todo el mundo puede aplaudir a Messi por ser el mejor futbolista de la historia. Pero no, yo no voy a decir que Messi es buena persona. Yo no sé, yo no conozco. No, que es el ejemplo, es el error que no digo que no cometan muchas personas con sus deportistas favoritos. Pero eso es lo que hace la belleza. El estudio que nos acaba de mostrar el autor de las aplicaciones universitarias es un perfecto ejemplo. Asumimos que la persona es buena gente. Recordemos cuando Tamera dice que, bueno, ese chico con el que yo vi que era atractivo, mis ojos gravitaron hacia él. Me imagino que me parece que es buena persona, quiero conocerlo más. ¿De dónde sacas que es buena persona? No hay nada que dijo que era buena persona. Tú te imaginaste que lo era solamente por su nivel físico de apariencia. Si pudiéramos pensar así de todo el mundo, que todas las personas del mundo fueran quizás buenas personas, probablemente fuera un mundo mejor. Al mismo tiempo es un poco, para mí, un poco peligroso levantar esa cerca. Ese cambio genético en el ser humano me preocupa. Ese es lo que más me frena en cuanto a tomar el Cali. Yo siento o activar el Cali, perdón. Yo creo que yo lo activaría con tal y yo supiera que lo puedo apagar. Y con yo teniendo 32 años. O sea, yo viví mi vida sin el Cali. Y sé lo que me estaría perdiendo, sé cuál sería el beneficio. Pero si yo nazco y de una vez tengo el Cali, no sé, no estoy seguro de cambiarle la experiencia de lo que significa ser un ser humano a otra persona, por mucho que sé el beneficio que le estaría dando a la mayoría del mundo. Pues la mayoría de las personas no son atractivas al nivel que nos quieren engañar con los filtros de Instagram, con los filtros de Snapchat. En verdad, yo no sé, yo no viví ese mundo. Bueno, yo tenía 14, yo no me imagino lo que hubiese sido para mí tener 14, 15 años, y supongo que todos mis amigos subiendo fotos en Instagram sin franela, con cuadritos de mentira, y yo sabiendo que no los tenía, que quizás nunca lo iba a tener, y el peso psicológico de eso, ahorita es muy difícil para los jóvenes, en verdad, tener que sobrevivir este mundo obsesionado con la imagen. Entonces creo que nadie está negando ese beneficio, espero, que le daría a la sociedad un mundo mucho más humano, menos físico. Al mismo tiempo, pienso que, no sé si ustedes saben del concepto de la cerca de Chesterton, que es un concepto de, si tú estás en la calle y de repente hay una cerca atravesada en la misma calle, estás manejando por la calle y se te atraviesa una cerca, tú la miras y no entiendes por qué la cerca está ahí, la quitas y apenas la quitas hay un accidente. El mensaje o la moraleja es que hay cercas que quizás tienen mucho tiempo y hay que eliminarlas porque la razón por la cual esa cerca está ahí ya no es necesaria. Pero tienes que estar seguro de saber por qué es que esa cerca estuvo implementada ahí. Porque si no sabes por qué esa cerca estaba ahí, apenas la quites, muchas otras cosas que fueron construidas alrededor o encima de esa cerca se van a desplomar. Y hay muchas ideas de
ese argumento se utiliza mucho para debates un poco más, por ejemplo, en la Unión Soviética, cuando la Unión Soviética quiso eliminar la familia tradicional. La familia tradicional en esa época es un poco diferente a lo que se dice hoy en día, pero cuando ellos querían hacer eso, hubo mucho colapso social. Y ese colapso social en parte se argumenta que es, bueno, que la familia tradicional es una cerca muy vieja, que ha sido implementada en todas las culturas, regiones, religiones, idiosincrasias, de temperaturas, ambientes, todo. Y si está ahí es por algo y viene alguien y te la quiere quitar obligado y eso colapsa. No es que sea obligado a tenerla, para nada, pero el argumento es que no puedes forzar a alguien a que lo quite, que es más o menos lo que el Cali quiere hacer, y ahí es cuando a mí me da miedo un poco obligar, si yo tengo un hijo, obligar a alguien que eliminarle esa experiencia, especialmente cuando el resto de la sociedad quizás se pueda aprovechar de él o ella. Ahí sí yo estoy muy de acuerdo con eso, ese peligro que argumentaron en esta obra, de que alguien puede discriminar, alguien puede aprovecharse de saber que él va a poder ver esa realidad de quién es atractivo y quién no. Y tú vas a estar ciego a eso. Y eso para mí es un peligro. No sé si hay una solución directa sin el Cali. No me extrañaría que algo así existiera más adelante. Pero creo que mi opinión, humildemente, es yo no apoyaría el voto de esta universidad. A pesar de que cabe destacar, eso ya se hace. Tú como universidad, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, yo estudié en la Universidad Texas A&M, un pequeño pueblo llamado College Station, como a hora y media de Houston. Yo tenía que tomarme la vacuna de meningitis, esto es en el 2002 o 2011, tenía que ponerme la vacuna de meningitis, si no, no podía cursar en la universidad. Eso siempre se ha implementado, tipo de requisitos biológicos, por decirlo así, para tú poder ingresar a una organización. Cabe destacar, esto es una escuela pública, así que es una universidad gubernamental. Por lo tanto, creo que esa línea o esa puerta ya está abierta. Creo que la nueva puerta, el nuevo debate va a ser qué tan invasivo es en tu cerebro, en tu mente, en tu percepción de la realidad, algo que es tan humano. Siempre van a haber grupos que van a estar en contra. Nunca va a haber un 100% de Cali en una sociedad, al menos que sea una dictadura. Pero les quiero hablar de algo que es importante aclarar, la diferencia entre lo que es hoy en día el 2024 comparado con cuando este libro fue publicado. El autor en verdad predijo el futuro. Él escribe este libro en el 2002. Y no fue hasta 10 años después, en el 2012, que se funda el movimiento de positivismo corporal, Body Positivity en inglés, en Estados Unidos, que empieza específicamente en Instagram, pero agarró mucha fuerza unos 5 o 6 años después. Los que no saben de este es un movimiento que quiere distintas cosas. Uno, desafiar los ideales poco realistas del atractivo físico que muestran las corporaciones, las propagandas, los medios de comunicación, Hollywood, y desarrollar así una imagen corporal positiva, mejorar la confianza en cada persona. Ellos tienen una creencia muy fuerte de que la belleza es una construcción totalmente social. Ellos estarían muy en desacuerdo con ese estudio que mencionamos al principio, de la piel lisa, las proporciones. Que esa construcción social no debe determinar la confianza o la autoestima de una persona. También creen que hay que dejar de glorificar a las personas solamente por su belleza física y que hay que celebrar todo tipo de cuerpo. Ese movimiento, quiero que entiendan quien está a favor o en contra de esa idea, no es algo que Ted Chiang atacó directamente, como él vino antes. Él muestra un movimiento de positivismo corporal mucho más ético, creo yo, que el que terminó siendo. No que el positivismo corporal moderno no tenga sus ideas buenas, pero les doy un perfecto ejemplo. Hay una mujer muy famosa en Estados Unidos, Lizzo, que pesa 140 kilos, o pesaba en su momento 140 kilos, era aplaudida, amada por este movimiento. Ella un periodo de un mes perdió 3 kilos y le enviaron una carta a Lizzo diciéndole que ella era cómo se atreve en decepcionar, en engañar al movimiento. Adele, la cantante, le hicieron algo parecido cuando ella perdió todo su peso. Y con eso es que cuando este movimiento empezó, yo estaba en la universidad y yo entendía mucho. Yo estaba apenas, este era mi, quinto año siendo flaco en mi vida, estando en forma en mi vida. Entonces yo entendía mucho, estaba muy cercano a la experiencia que era que te discriminaran por físico, y yo entendía, no es que me uní, no es un partido político ni nada, pero apoyaba moralmente la idea. Después me di cuenta como para mí fue secuestrado por radicales este movimiento. Ahora esa última frase, ese último objetivo que ellos tienen de hay que celebrar todo tipo de cuerpo, cayeron en lo mismo de antes, en mi humilde opinión.
la idea no era celebrar a las personas por el cuerpo. La idea era, vamos a celebrar a las personas por quienes son. Yo ahorita estuve en Londres, los que me siguen en Instagram lo saben, y estaba viendo una propaganda en un bus que decía, celebra tus senos. Y eran 6 mujeres con una compañía de sostenes. Nuevamente, las corporaciones con su dinero que les interesa. Pues el capitalismo no juzga. El capitalismo es pro ambiente, antiambiente, pro cuerpo, pro anticuerpo. Lo que sea que venda, el capitalismo va a ponerlo en una propaganda. Los sostenes eran 6 mujeres diferentes con distintos tamaños de seno, desde muy grande hasta muy pequeño. Y la propaganda decía, ama a tus senos y como que compra aquí y todo esto. Y yo sentí que está bien el mensaje, estoy de acuerdo, como que ámate a ti misma independientemente de tu belleza física, pero han llegado al punto de hay que aplaudir a la persona por, en el caso de Lizzo, tener 140 kilos. Y es como que yo no te voy a aplaudir por tener 140 kilos, ni te voy a aplaudir porque tienes una foto con 6 tipos de senos diferentes. Yo lo que quiero saber de esas 6 modelos es quiénes son, cómo son como personas, cómo tratan a los extraños, cómo tratan a su familia, cómo tratan a personas que no son atractivas, cómo tratan a personas que no son modelos como ellas, cómo tratan a personas que tienen menos dinero que ellas. Leen, ¿qué leen? Eso es lo que yo quiero saber. Ese era el punto para mí de movimiento, como que vamos a eliminar lo superficial de un ser humano, que es la belleza, y vamos a tratar de entender lo que es una persona en su esencia, como muchas veces fue mencionado en la obra. Este movimiento que creo que empezó ahí por política, porque, vuelvo y repito, creo que fue secuestrado por otra gente, se ha desviado de esa idea, y ahora es como que aplaudamos a los que están muy fuera del promedio, ya sea en este caso por peso, pero por otras cosas también. Y ahí es cuando yo no entro, no cuajo con ellos, porque al final de cuentas están haciendo lo mismo que se estaba haciendo antes. Simplemente aumentaron la cantidad de personas que se pueden celebrar. Y hasta cierto punto critican a las mujeres, especialmente mujeres, que sí están en forma, que sí tienen el cuerpo, digamos, de modelo, 90, 60, 90. Y eso tampoco es la idea, ¿no? El punto no es criticar a alguien por ser bonito. El punto es, bueno, ok, eres bonita, eres atractiva, ¿qué más tienes? Ese era el paso. Esa era la dirección correcta para mí y creo que no se tomó. Pero parecido, por ejemplo, a las críticas capitalistas, no significa que la solución sea la mejor, como muchas veces sucede, pero sí dicen verdades de que hay problemas con este sistema económico. Yo pienso que lo mismo, un ejemplo muy parecido pasa con esto. La belleza, el Cali quizás no es la mejor solución, pero claramente hay problemas en la sociedad en cuanto a esto y tenemos que ver cómo solucionarlo. En el resumen de Sapiens, los que escucharon ese episodio, Yuval Noah Harari, el autor, habla de que tarde o temprano eso va a llegar. Vamos a tener chips en el cerebro, vamos a tener una versión moderna, o mejor dicho, tecnológicamente avanzada de un ser humano, y eso ya no va a ser un ser humano. Va a ser un humano, pero no va a ser un Homo sapiens, perdón. Va a ser un Homo Deus, que así se llama el segundo libro de Yuval Noah Harari. Y ese es el debate. ¿Podemos obligar a una persona básicamente a cambiarse de raza humana en una universidad, sí o no? Mi tendencia hoy, 19 de febrero de 2024, voto por no, pero estoy muy de acuerdo, voy y repito, con la idea, con el concepto de no discriminar, con el concepto de de tratar a las personas por quienes son, por muy difícil que sea. Nadie es perfecto, no todo el mundo lo puede hacer o lo puede aprender e implementarlo de la misma manera, pero sí creo que sería un mundo mejor. ¿Cómo hacerlo? Es otra pregunta. Termino este resumen con una frase del libro El idiota de Fyodor Dostoevsky. La belleza salvará al mundo. Pero Dostoevsky no se refería a la física.